Cuando el alma despierta en la oscuridad, todo lo que el hombre teme se encuentra justo al otro lado del espejo. Y no hablo del espejo físico, sino de aquel que se forma cuando calla el ruido del mundo y aparece el eco de uno mismo. ¿Alguna vez has sentido que no encajas? ¿Has sentido que caminas por este mundo como si fueras un extranjero entre los vivos? Esa sensación, esa grieta en el alma, no es una maldición, es una puerta. Desde los antiguos templos de Grecia hasta los monasterios en silencio, los sabios han dicho lo mismo con distintas palabras. No temas a la oscuridad. Ella guarda lo que tú necesitas. Pero el hombre moderno huye. Huye de sí mismo con una prisa absurda. Corre hacia distracciones. Aplaca sus angustias con pantallas, likes y apariencias. Pero todo eso es solo anestesia para el alma, porque el verdadero dolor, el que transforma, está dentro. ¿Y sabes qué es lo más extraño? Que ese dolor tiene una voz susurrante que te llama cuando estás solo, cuando todo se cae, cuando tu nombre ya no significa nada y tus éxitos se desvanecen como humo. Esa voz no te destruye, esa voz te arranca la máscara. En un mundo donde todos corren por placer y huyen del vacío, el verdadero sabio es el que se detiene y escucha al abismo, porque el abismo no solo traga, también enseña. Nietzsche lo dijo: quien con monstruos lucha debe tener cuidado de no convertirse en uno. Pero también sabía que mirar al abismo es mirar dentro del alma, y ahí está la clave. La superación real no es la que te hace más fuerte ante los demás, es la que te hace más honesto contigo mismo. Hay un momento en la vida de todo ser humano en que algo se rompe, y es ahí, justo ahí, donde comienza el viaje real, el del guerrero sin armadura, el del sabio sin respuestas, el del alma que decide no escapar más. Hay un tipo de silencio que no muchos conocen. No es el silencio de una habitación vacía, ni el de una noche sin viento. Es un silencio que duele, que corta, que revela. Es el silencio que se escucha justo después de que todo lo que pensabas que eras colapsa. Ese momento en que las estructuras que habías construido con tanto esmero, tu nombre, tu identidad, tu lugar en el mundo, se desmoronan como castillos de arena. Y entonces quedas tú, solo tú, frente a ti mismo, sin filtros, sin poses, sin adornos. Y lo que ves no siempre es hermoso. A veces es ruina, miedo, contradicción. Pero es real. En ese instante, cuando el alma cae al fondo de su propio abismo, cuando los gritos ya no sirven, cuando ni siquiera rezar parece suficiente, aparece algo. Un fuego sutil, una chispa. No es esperanza, no aún. Es algo más primitivo. Es instinto, es voluntad. No la voluntad que te enseñaron en libros de autoayuda. No la fuerza superficial de repetir frases positivas. Es la voluntad que nace del polvo, la que emerge cuando ya no hay promesas, cuando solo queda el eco de un corazón herido, latiendo sin razón. Ahí comienza el despertar, porque el alma no despierta cuando todo va bien. Despierta cuando la máscara cae. Despierta cuando te enfrentas con tus sombras, cuando dejas de buscar culpables, cuando ya no puedes escapar ni de ti ni del tiempo. Y aquí es donde muchos fallan. Creen que superarse es huir del dolor, pero no. Superarse es usar el dolor como puerta, como iniciación, como crisol. El estoico no es el que no siente, es el que siente y se mantiene firme. Es el que atraviesa la tormenta sin garantías, el que acepta su vulnerabilidad como parte del camino. Porque sí, somos vulnerables, somos frágiles, contradictorios, impulsivos. Y sin embargo, también somos capaces de resistir lo inimaginable. El misterio del ser humano no es que sufra, es que, a pesar del sufrimiento, puede transformarse, no por obligación, sino por elección. Y esa elección es el mayor acto de libertad que existe. Marco Aurelio, emperador y pensador estoico, escribió: tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Comprende esto y hallarás la fuerza. Y esa frase no es solo una idea bonita, es una declaración de guerra contra el victimismo. Porque el alma que despierta no busca excusas, no señala a su infancia, ni al sistema, ni a los otros. Mira dentro y se pregunta: ¿quién soy yo cuando nadie me mira? ¿Qué parte de mí he enterrado por miedo a ser juzgado? ¿Qué voz estoy callando por encajar en un mundo que ni siquiera se entiende a sí mismo? La mayoría vive anestesiada. Temen tanto al dolor que hacen de su vida un teatro de evasiones. Pero la verdad cruda, viva y sin adornos, no puede florecer en el autoengaño. El alma no se salva huyendo, se salva confrontando. Carl Jung, el psicoanalista del abismo, lo dijo con brutal sinceridad: lo que no se hace consciente se manifiesta en tu vida como destino. Y esa es una de las frases más duras que un ser humano puede enfrentar. Porque nos dice que mientras no mires tu sombra, mientras no enfrentes tus heridas, tus traumas, tus odios reprimidos,
Seguirás repitiendo los mismos errores una y otra vez, como si una fuerza invisible guiara tus pasos hacia la ruina. Pero esa fuerza eres tú sin conciencia, tú sin voluntad despierta. Por eso este guión no es un mensaje de alivio, es una llamada, una provocación. Te estoy hablando a ti, no al que sonríe en fotos, no al que sigue rutinas vacías, sino al que se despierta en medio de la noche y no sabe por qué llora, al que mira al espejo y ya no se reconoce, al que siente que hay algo más pero no sabe cómo alcanzarlo. Ese que duele es el que está más vivo, porque quien todavía duele todavía siente, y quien todavía siente todavía puede transformarse. Pascal decía, el corazón tiene razones que la razón no entiende, y es cierto, no todo se puede explicar. Hay dolores que no se curan con lógica, hay heridas que no piden argumentos, sino presencia, y ese es el misterio. La presencia cura más que 1000 consejos, estar con mismo, sin huir, sin juzgar, sin adornar, solo estar y resistir. Hay una noche que no tiene luna, una noche que no se mide por el reloj, ni se disipa con el amanecer. Es la noche del alma, esa en la que de repente todo lo que antes te sostenía se vuelve polvo, donde ya no tienes fe en nada, ni en ti, ni en Dios, ni en el futuro. Y lo peor es que nadie lo nota. Sigues funcionando, caminando, sonriendo, pero por dentro todo está ardiendo en silencio. Kierkegaard, el filósofo del abismo interior, decía que la desesperación más profunda no es cuando uno sufre, sino cuando uno se ha alejado tanto de sí mismo que ya ni sabe quién es. Ese es el infierno más real. No el fuego, no el castigo, sino el olvido de uno mismo. Vivir sin estar presente, respirar sin propósito, existir sin alma. Pero hay algo poderoso en esta caída, algo que el mundo no te dice, porque cuando tocas fondo, cuando el dolor ya no se puede evitar, cuando el silencio se vuelve insoportable, empieza la alquimia. El alma, en su oscuridad, comienza a forjar lo que ningún libro enseña: coraje espiritual. Nietzsche, el gran provocador, lo escribió sin compasión. El que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Y en esa frase hay un secreto. No importa cuánto sufras ni cuántas veces caigas. Lo que importa es el significado. ¿Para qué atraviesas este infierno? El sufrimiento sin sentido destruye, pero el sufrimiento con propósito transforma. Muchos evitan estas ideas. Prefieren recetas rápidas, motivación barata, frases de Instagram. Pero la transformación real no se encuentra en lo superficial, se encuentra en el descenso. Y ese descenso no es un castigo, es un rito, como los antiguos iniciados que descendían a la caverna para encontrar su verdad, como Cristo que desciende a los infiernos antes de resucitar, como cada ser humano que debe perder todo para encontrarse. Tú también debes pasar por esa sombra, y ahí, en lo más profundo, descubres algo que te cambia para siempre. El mundo no te debe nada, la vida no es justa ni injusta, es lo que es, y tú eres el que elige qué hacer con eso. No es resignación, es libertad, es madurez espiritual, porque el alma que ha atravesado su noche ya no teme a la oscuridad. El alma no renace por accidente, no florece entre comodidades ni en medio de certezas. Se gesta en la confusión, en la duda, en el temblor interno de quien ha dejado de creer. Es un proceso lento, áspero, casi imperceptible desde fuera, pero adentro se siente como si algo antiguo estuviera muriendo. Y eso es en realidad lo que está ocurriendo. Una muerte simbólica, muerte del ego, de las ilusiones, de los disfraces que llevamos para sobrevivir, muerte del personaje que inventamos para ser aceptados. Y con esa muerte viene el dolor. No un dolor físico, sino un desgarro existencial, como si nos arrancaran capas que habíamos confundido con nuestra piel. Pero no te estás rompiendo, te estás revelando. Lo que se quiebra no es tu esencia, es la prisión que habías construido sin saberlo. Las expectativas heredadas, las creencias sin raíces, los sueños prestados. Todo eso debe caer para que lo auténtico emerja. Pero hay una trampa sutil en ese proceso. Muchos, al empezar a despertar, quieren apresurarlo. Quieren respuestas rápidas, alivios inmediatos, volver a sentirse bien. Y no entienden que el alma no busca sentirse bien. Busca ser libre. Y para ser libre, a veces hay que arder. Arder en contradicciones. Arder en decisiones difíciles. Arder en la soledad que purifica. Porque no todo lo que arde destruye. A veces el fuego es el maestro. El viejo tú no se rinde fácilmente. Ese que vivía de la validación, del miedo al fracaso, del miedo al rechazo. Ese yo artificial grita cuando empieza a morir. Te hace dudar, retroceder, sabotear tu propio despertar. Pero si resistes, si te mantienes despierto en medio del incendio, comienza la verdadera alquimia. No como un milagro instantáneo, sino como una grieta por donde entra una luz silenciosa. No es felicidad.
Es claridad, es presencia, es la conciencia de que puedes vivir sin tantas máscaras, de que ya no necesitas ser invulnerable para ser fuerte, de que tu herida bien integrada puede ser la fuente de tu sabiduría. Y es ahí, en esa pequeña luz en medio del abismo, donde comienza la reconstrucción.